Entonces, para el día de hoy, como les mencionaba, vamos a refrescar un poquito conocimiento que ya de por sí ustedes ya han visto en los cursos de métodos y técnicas uno por lo menos y en los cursos de teorías. Vamos a ver un poquito sobre cómo se plantea un diseño de investigación. Vamos a ver temáticas, algunas, no todas, algunas de las temáticas que se abordan en arqueobotánica. Un poquito de modelos e hipótesis, patrocinado por la lectura de Bonomo y compañía del 2019. Y vamos a ver los indicadores más utilizados en arqueobotánica, haciendo énfasis a lo que sería el enfoque del curso, que son los restos macrobotánicos. Ok, como es de costumbre, algunos materiales con los que voy a basar la presentación. Aquí sí se... Ok, listo. Entonces, una lectura que ya muchos y muchas han hecho, que es el libro de Anastasia Telles Infantes. Creo que vamos a estar utilizando los primeros capítulos 1 y 2, por si quieren repasarlos. También vamos a estar apoyándonos un poquito en estas publicaciones de Manuel Gándara Vázquez, un artículo de 1993, y un poquito, una sección chiquitita de lo que sería su tesis doctoral del 2014, si mal no recuerdo, pero definitivamente siempre es 100% recomendado que respecto a cómo plantear un diseño de investigación más particular, o más enfocado a lo que sería la arqueobotánica, siempre deben consultar la Biblia de la arqueobotánica, que sería el libro de Deborah Pearsall. En cualquiera, sí, puede ser tanto en su, porque como el curso se enfoca en restos macrobotánicos, creo que inclusive hasta en la, ¿cómo se llama esto? En la edición más viejita pueden encontrarlo, pero si no, definitivamente pueden encontrar buena información respecto a cómo plantear un diseño de investigación en arqueobotánica en la segunda edición y en esta tercera edición. Y también vamos a apoyarnos un poquito en lo que sería la lectura que hicieron para el día de hoy de este libro de Bonomo, Scarbon y Basture, no sé cómo se pronuncia, fresquito, material fresquito del 2019, que como si ustedes pudieron hojear en el libro, no es un libro exclusivo para temas arqueobotánicos, aborda enfoques teóricos que también han sido utilizados en arqueobotánica, además de muchos otros enfoques teóricos, además de que expone de manera muy interesante, me parece a mí, para el curso, ese debate entre las teorías clásicas en arqueobotánicas, y cuando hablamos de teorías clásicas nos referimos a teorías de corte un poquito más procesual, versus teorías más modernas en arqueobotánica, que tienen un tinte más postprocesualista. Pero no es que, digamos, uno pueda decir, al menos con estas teorías más modernas, no es que uno pueda clasificarlas en este cajón de lo que llamamos postprocesualismo, porque hay muchas otras que simplemente, digamos, no, pues digamos, no se originan pensando en clasificarse en estas dos posturas clásicas de la teoría arqueológica. Pero sobre eso vamos a estar también discutiendo un poquito más en la unidad 4. Ok, muy bien. Desempolvando un poquito lo que ustedes ya de por sí saben sobre cómo se plantea un diseño de investigación, recuerden que Telles Infantes nos habla por lo menos, bueno, Telles Infantes, ella nos hace la observación de cómo, de que cómo se investiga en antropología es la misma manera respecto a cómo se investiga en otras áreas de conocimiento, que clásicamente han habido diferentes enfoques sobre cómo, diferentes métodos de investigación. En arqueología, en antropología, perdón, utilizamos también lo que sería el método científico y sus diferentes etapas, que en el caso de ella, pues nos habla de por lo menos 5 etapas que uno puede homologar con etapas que usualmente uno va a encontrar en las publicaciones o en los trabajos de tesis o en otros tipos de trabajos de investigación, solo que con nombres distintos.
Entonces, en primer lugar tenemos lo que sería, déjenme ver si puedo sacar, ok. En primer lugar sería la etapa de observación del fenómeno y formulación del problema. Luego tenemos una etapa de formulación de la hipótesis. Luego tenemos una etapa de diseño experimental y recolección de datos. Y luego tenemos una etapa de análisis e interpretación de datos para concluir con una etapa de conclusiones, para concluir con una etapa de conclusiones, para finalizar con una etapa de conclusiones. Ok, hasta aquí nada que ustedes no sepan. Entonces, dada la situación de que hasta aquí todos estamos, espero yo, bajo la misma línea, ¿cómo creen ustedes, aquí por aquí pistas, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño, ¿cómo creen ustedes que usualmente en una publicación, llámese artículo o trabajo de tesis, podríamos decir por el momento, ¿cómo creen que vamos a encontrar esta primera etapa en una publicación de carácter investigativo? ¿Cómo es que identificamos esta etapa de observación del fenómeno y formulación del problema? ¿Cómo creen que usualmente le llamamos? ¿Alguna otra observación que quieran anotar? Bien, muy bien. Creo que con la mayoría yo también estoy de acuerdo. Ciertamente en esta sección, en esta etapa que Telles Infantes nos habla sobre la observación del fenómeno y la formulación del problema, usualmente en algún tipo de publicación de carácter investigativo, repito, investigativo, porque hay varios formatos o hay varios tipos de publicaciones, pero en una publicación que es de carácter investigativo, usualmente vamos a encontrar esta etapa en secciones donde vamos a observar el nombre de objetivos o pregunta, inclusive introducción, creo que fue una también que mencionaron y no noté, en la etapa de introducción, donde generalmente en la introducción, por lo menos en las publicaciones de artículos, vamos a encontrar todas estas etapas que ustedes nos estaban mencionando: objetivos, pregunta, justificación, estado de la cuestión. Ciertamente, todas estas, digamos, subtítulos, cuando ustedes logran leer estos subtítulos en una publicación, eso ya son luces rojas respecto a que estamos viendo el planteamiento de esta etapa número 1 del método científico que nos habla Telles Infantes. Sí, yo estoy de acuerdo con el compañero, el planteamiento del problema en realidad es algo que se origina voy a moverme acá en la presentación, el planteamiento del problema es algo que se origina, ay señor, es algo que se origina desde la etapa 1, pero que como bien dice la compañera, y creo que también como bien dijo el compañero, va a guiar el resto de las etapas. Recuerden que lo que habíamos visto en los cursos de métodos y teorías es que son etapas. El método científico está diseñado en etapas que deben respetarse ese orden, digamos, lógico, o ese orden consecutivo. Más bien, yo no puedo empezar una investigación por la etapa 3, no puedo empezar una investigación por la etapa 5, perdón, y luego devolverme a la 2 y saltar a la 4 y luego a la 1. Esto es un proceso que debe seguirse en ese orden consecutivo. Para yo poder realizar la etapa 2, ya tuve que haber pasado por la 1. Para hacer la 3, ya tuve que haber pasado por la 1 y por la 2, y así consecutivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las etapas van a estar entrelazadas y todas las etapas van a depender por lo menos de sus etapas anteriores. Si yo empecé mal en la etapa 1, voy a terminar mal el resto de las etapas. Si yo empecé mal, si yo me equivoqué en la etapa 3, es porque tengo errores desde la etapa posiblemente 2 e inclusive desde la 1, y así consecutivamente. Por lo tanto, es sumamente importante hacer una excelente etapa 1 para idealmente evitar errores en las etapas consecutivas. Por lo tanto, dicho eso, cuando uno diseña, plantea el problema, la formulación del problema es lo que va a guiar, lo que va a delimitar el resto de la investigación. Por eso, si mal no recuerdo, Telles Infantes nos dice que la pregunta de investigación es el norte de una investigación, es la guía de una investigación. La pregunta de investigación, el objetivo de investigación es lo que va a determinar qué es la hipótesis que vamos a plantear
cómo va a ser el diseño de esa recolección de los datos y eventualmente va a determinar también lo que va a pasar en las etapas 4 y 5. Entonces, esta etapa de planteamiento de la investigación, del problema, perdón, es la etapa 1 y es lo que va a delimitar el resto de etapas. Respecto a cuándo hacer cambios, ya más adelantito vamos a discutir eso. Entonces, dicho eso, hasta aquí todo lo que me he mencionado, todo eso es etapa 1. Vamos a ponerlo acá. De hecho, este planteamiento del problema podríamos hacerlo sinónimo de los objetivos y la pregunta. Entonces, ¿cómo identifico yo la formulación de hipótesis? Usualmente la formulación de hipótesis que va a estar determinada, delimitada o formulada a partir de los objetivos y la pregunta, eso lo voy a delimitar yo en la etapa que usualmente conocemos como teoría, modelo, hipótesis. También la teoría podemos a veces ubicarla en los antecedentes, porque como ustedes bien mencionaron, y como hemos comentado, la formulación de una investigación es un proceso en etapas consecutivas. De manera que cuando yo hablo de antecedentes, es decir, cuando yo hablo sobre el estado de la cuestión, aquí voy a hacer un poquito más grande para que ustedes vean, cuando yo hablo sobre el estado de la cuestión, cuando yo hablo sobre la justificación, no solo estoy delimitando aún más mi objetivo o mi pregunta de investigación, es decir, mi planteamiento del problema, sino que también estoy exponiendo evidencia, estoy exponiendo, perdón, datos que van a ayudarme a generar ese corpus de conocimiento sobre el fenómeno que estoy investigando. Y ese corpus de conocimiento sobre el fenómeno que estoy investigando es lo que usualmente podríamos definir en términos muy generales como teoría. Es decir, la teoría es el conocimiento que tenemos sobre el fenómeno que estamos investigando. De manera que cuando ustedes vean esta etapa de formulación de la hipótesis, ustedes dicen, yo puedo identificar eso en la sección de teoría, en la sección de antecedentes de una investigación, digamos, de una publicación de carácter investigativo. Ahora, vayamos a la etapa 3. ¿Cómo creen ustedes que podemos identificar la etapa 3 en una publicación de carácter investigativo? ¿Bajo qué nombres o qué etiquetas? Y aquí es donde entra generalmente, o donde yo inicialmente clasificaría, o donde me parece el consenso va más, es de la explicación de la muestra o de la población de estudio que nos hablaba la compañera. Esto iría más que todo en esta etapa 3, comentado y especificado, pero eso no quiere decir que no esté ligado a las etapas anteriores y por lo tanto que no esté ligado a la etapa de lo que usualmente llamaríamos pregunta o objetivo y las etapas de antecedentes y teoría. Entonces, aquí en el diseño, en la etapa de diseño experimental y recolección de datos es lo que vamos a conocer, como mencionó la compañera, como el método. Que respecto al método, vamos a estar discutiéndolo, el método en arqueobotánica, ¿verdad? Todas las técnicas de recolección, técnicas de análisis, vamos a estar discutiéndolas más que todo en la unidad 3, de manera que con el método ahorita en arqueobotánica no me voy a meter mucho porque para eso vamos a tener casi que la mayoría del curso para discutirlo. Y que yo asumo, la mayoría no está familiarizada, bueno, tal vez los que ya llevaron el curso de arqueobotánica, sí, pero la mayoría no está familiarizada con cuáles son los métodos, cuál es el método de la arqueobotánica de restos macroscópicos. Ok, ¿y cómo creen que se llaman en las publicaciones la etapa 4 y 5? Generalmente, dependiendo del tipo de publicación, podríamos encontrar la etapa 4 como resultados y discusión, o podríamos encontrarla, a veces resultados y discusión se hacen en una sola sección, o podríamos encontrarla solo como resultados, o solo como discusión, ya eso depende, digamos, de la etiqueta, pero sí, ciertamente podría estar con estas dos etapas. Y cuidado pierden, la etapa 5, conclusiones, usualmente se toma como conclusiones, aunque la etapa 5 a veces, dependiendo de la publicación, se puede encontrar también como discusión. A veces se hace discusión y conclusiones en una sola etapa. Entonces, ahí nada más hay que estar un poquito, digamos, como más al tanto de
de diferenciar en eso. Pero en general, todos tenemos claro cuál es el consenso, cómo poder identificar cada una de esas etapas en un diseño, en una publicación científica. Y esto es importantísimo. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque en el ejercicio de análisis de caso de estudio, ustedes van a tener que desarrollar esa habilidad de identificar cada una de las etapas de investigación, cada una de las etapas que compone la investigación de los artículos que van a buscar y valorar la solidez de esa investigación. ¿Cómo van a valorar la solidez de esa investigación? Aquí nos vamos a devolver. Van a valorar la solidez de esa investigación porque van a ver la relación que tiene desde la etapa 1 hasta la etapa 5, podríamos decirlo. Es decir, qué tanto la etapa 2 se vincula con la etapa 1, qué tanto la etapa 3 se vincula con la etapa 2 y la etapa 1 y así consecutivamente. ¿Por qué quiero ver esa vinculación entre etapas? Porque recuerden que la etapa 1 es la que va a delimitar y orientar la investigación en su totalidad. ¿Qué pasa? Que cuando la etapa 3 no tiene una vinculación clara con la etapa 1, desde ahí ya vamos viendo fallas en una investigación. Cuando la etapa 4 no se vincula con las etapas anteriores, vamos a ver fallas. Y por lo tanto vamos a ver investigaciones menos sólidas, podríamos decirlo. Usualmente por el tipo, digamos, de formato por el tipo, digamos, de parámetros que se solicitan en la... aquí estoy hablando meramente, bueno, no, inclusive de las tesis de investigación. Por el tipo de parámetros que se requieren para una tesis de investigación o para una publicación de un artículo investigativo, usualmente hay una cuestión, un sistema que se llama, hay etapas de revisión. Es decir, ustedes usualmente hacen su investigación y ustedes mandan su artículo a la revista y la revista no solo va a revisarlo el comité editorial de la revista, sino que también usualmente en la mayoría de revistas actualmente se manda su artículo a que se revise por expertos en el tema. Entonces, usualmente lo que uno esperaría encontrar a nivel de investigación en las revistas son artículos que sean bastante sólidos en sus planteamientos, ¿verdad? Entonces, difícilmente, digo yo, cruzo dedos, la mayoría de ustedes no va a seleccionar una investigación que no sea sólida o consecuente desde su planteamiento hasta su conclusión. Sin embargo, siempre, ¿cómo decirlo? Cuesta mucho encontrar una investigación perfecta, en el sentido de que siempre van a haber vacíos de información y no es solo porque la investigación esté mal diseñada, sino porque hay preguntas que no se pueden responder tan fácilmente como usualmente, digamos, se plantean en una investigación y solo planteando y diseñando una investigación podemos darnos cuenta de qué es lo que se requiere para poder investigar, cuál es la magnitud de herramientas que necesitamos, de aproximaciones teóricas que necesitamos para poder investigar ciertos temas. Recuerden que la investigación es algo que no, es un ciclo que no concluye siempre. Al final, en nuestras etapas finales, vamos a terminar con más dudas, con más preguntas que con respuestas. Y esas preguntas van a dar inicio a otras investigaciones que van a terminar con más vacíos de información, que van a dar inicio a otras investigaciones. Y así va el ciclo de la investigación, ciclo de la vida investigativa. Entonces, el punto es que lo importante es que ustedes en este ejercicio de evaluación, de análisis de casos, lo importante es, número uno, que ustedes vean la lógica de lo que se está preguntando, lo que se está planteando para investigar y la lógica de por qué seleccionan ciertas técnicas y no seleccionan otras técnicas, la lógica de por qué están investigando, por qué están utilizando ciertos enfoques teóricos y no están utilizando otros. Y esto les ayuda a ustedes a ejercitar para cuando formulen sus investigaciones, tener un poquito más claro cuáles son las herramientas que deben utilizar y cuáles son los enfoques teóricos que pueden utilizar dependiendo del tema que quieran investigar. Y también es importante entender que no todas las investigaciones son 100% perfectas, porque hay múltiples variables que van a hacernos la vida imposible a la hora de investigar. Y que igual una investigación honesta pues va a mencionar qué variables jugaron en contra a la hora de
hacer el estudio. Ok, hasta aquí todas estas etapas es lo que requiere para realizarse una investigación. Ahora, pregunta. ¿Qué es un diseño de investigación? Un diseño de investigación es una propuesta de algo que, como dijo el compañero, merece ser investigado porque es algo novedoso, podríamos decirlo. Ahora sí, cuáles son las etapas de un diseño de investigación? Un diseño, como bien lo dijo el compañero, el diseño de investigación es una propuesta de lo que queremos investigar. En las propuestas de lo que queremos investigar, no implica que tengamos que hacer una recolección de los datos, porque lo que estamos haciendo es apenas proponer qué es lo que queremos. Estamos apenas en una etapa de plantear qué es lo que queremos investigar y por lo tanto que en la vida real esa propuesta siempre va a ser evaluada por otros investigadores para ver si es una propuesta, digamos, que vale la pena ser desarrollada. Las etapas que acabamos de ver y mencionar acá son las etapas de una investigación. Pero las etapas de un diseño de investigación, es decir, la propuesta de esa investigación, no incluyen la recolección de los datos, porque es una propuesta, es apenas un planteamiento de lo que vamos a investigar y que debe ser evaluado usualmente por otras personas investigadoras para dar el visto bueno de si podemos proceder o no. Entonces, un diseño de investigación usualmente lo que va a hacer es plantear de aquí a acá, desde la pregunta hasta el método, es decir, las etapas de cómo vamos a desarrollar esa investigación. La etapa de los datos, ya la recolección de los datos y los resultados, eso no se incluye en un diseño de investigación. Porque aquí quiero entrarle a esta parte, antes de continuar con eso, quiero entrarle a esta parte de lo que nos hablaba otra de las compañeras antes respecto, que nos mencionaba que, bueno, que la pregunta es lo que va a orientar la investigación y que es, bueno, si recuerdo bien lo que ella nos mencionó, la pregunta es lo que va a delimitar la investigación y es lo que va a ir orientando todos los pasos y que nos va a permitir identificar cuándo hacer cambios en la investigación. Esto de los cambios es una cuestión truculenta. Inclusive, una vez más, invitadísimos a que lean bueno, todo el libro de Telles Infantes, pero principalmente los capítulos del 1 al 3, creo que si la memoria no me falla. Porque ahí ella nos menciona, y creo que eso es algo que también van a encontrar en varios manuales sobre cómo investigar. Aquí ella nos menciona que a medida que vamos desarrollando, que vamos delimitando la pregunta, porque para ir delimitando la pregunta tenemos que ir leyendo sobre el tema y por lo tanto vamos de una vez haciendo lo que serían antecedentes, vamos familiarizándonos también un poquito más con la teoría en general, es decir, sobre el fenómeno, sobre el conocimiento, sobre el fenómeno que estudiamos, del conocimiento sobre el fenómeno que estudiamos. A medida que vamos empapándonos más del tema, vamos a ir delimitando más la pregunta de investigación. Y por lo tanto, también vamos a ir ajustando nuestro diseño de investigación, es decir, vamos a ir haciendo pequeñas modificaciones que nos permitan tener un diseño de investigación más delimitado. Los diseños de investigación delimitados son diseños de investigación que nos van a permitir ser más específicos respecto a lo que queremos estudiar, y ser más específicos nos va a permitir poder estudiar de una mejor manera, podríamos decirlo. Porque lo que tenemos que hacer es fraccionar lo que vamos a estudiar para que pueda ser, digamos, alcanzable, por decirlo así, a la hora de investigar. Entonces, en un diseño de investigación, ojo, voy a ser muy clara, por eso es muy importante que entendamos cuál es la diferencia entre un diseño de investigación y una investigación. En un diseño de investigación podemos hacer modificaciones, no solo podemos, debemos hacer modificaciones. Podemos hacer cambios en cualquiera de las etapas del diseño de investigación. Una vez más, porque es evaluado por otras personas que nos van a decir, bueno, para que su investigación sea posible, se deben incluir estas cosas, para poder delimitarlas según las variables que ustedes tienen de tiempo, dinero, contexto, etcétera, etcétera. Es necesario hacer este tipo de cambios, porque nosotros estuvimos leyendo sobre la zona de estudio en la que estábamos trabajando, hicimos nuestro diseño de investigación y luego fuimos a la zona de estudio y nos dimos cuenta
que lo que, yo qué sé, estuvimos, digamos que queríamos trabajar en Turrialba, y entonces estuvimos leyendo sobre Turrialba, las investigaciones de Sultanita de Tal en el año 1980, y hicimos nuestro diseño de investigación, y cuando fuimos a Turrialba nos dimos cuenta que la realidad de Turrialba ha cambiado 360 grados. Entonces ahora, visto eso, haciendo visitas exploratorias, antes de recolectar los datos, hemos decidido entonces que hay ciertas cosas, ciertas nuevas variables que debemos considerar para poder hacer mejor nuestro estudio. Todos esos cambios son válidos de hacer en lo que sería el diseño de investigación. Aquí voy a poner diseño de investigación, las iniciales. ¿Cuándo no es válido hacer cambios? Cuando llegamos a la parte de el análisis de los datos, la interpretación de los datos. Cuando llegamos a la interpretación de los datos, ustedes, por ejemplo, van a poder notar que ustedes plantearon cierta pregunta y obtuvieron datos que no están tan entrelazados con la pregunta que inicialmente se habían planteado. Ahí Telles Infantes nos dice, no, sería deshonesto a nivel investigativo cambiar las etapas previas para ajustar estas etapas a los datos que yo estoy recolectando. Eso es deshonesto a nivel investigativo y eso, digamos, hace que una investigación no sea solo deshonesta, sino que hace que una investigación sea sólida. ¿Por qué? Porque eso se llama ajustar los resultados a los intereses de la investigación. Aquí lo importante de entender, tal vez, y yo sé que ahorita todo esto está sacando como muy en el aire porque no hay un ejemplo en particular que estemos desarrollando para poder ejemplificarlo mejor. El punto aquí es que los datos, cuando uno investiga, no estamos esperando que los datos respondan nuestra pregunta, estamos esperando obtener datos para ver si son compatibles o no con nuestra pregunta. Si un dato no es compatible con nuestra pregunta, es genial, no hay problema. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que sabíamos sobre ese fenómeno no es cierto, al menos en el caso particular de lo que estamos estudiando, y que por lo tanto debería reconsiderarse todo ese conocimiento que tenemos, es decir, toda esa teoría debería replantearse o modificarse respecto a los nuevos datos que estamos obteniendo. Entonces, para no cansarlos más con el cuento, ¿cambios podemos hacer? Sí, en el diseño de investigación. Cuando obtenemos los datos, no podemos hacer cambios respecto a la propuesta general que obtuvimos, porque eso sería deshonesto, antiético, sí, creo que esa palabra existe. No sería ético respecto a cómo es que se diseña, cómo es que se investiga en antropología y en cualquier otra ciencia. Muy bien. Entonces, aquí nada más un poquito de para poder entrar a lo que el compañero me preguntaba, salud existencial, que más o menos ahí espero yo ir abordándola. Refirámonos un poquito a lo que es la teoría arqueológica. Y entonces, y a cómo es que, digamos, la vamos a entender en el curso, porque en el curso vamos a estar hablando mucho sobre teoría. De hecho, en el curso vamos a hablar solo sobre teoría, porque como por la naturaleza del curso, porque como ustedes pudieron ver en el programa, el curso es de carácter teórico. Entonces vamos a estar hablando mucho sobre teoría arqueológica. Entonces, recuerden no, si ustedes están familiarizados con Gándara Vázquez, Gándara Vázquez nos habla sobre que en arqueología, cuando hablamos de teoría, hablamos de diferentes cosas. Gándara Vázquez nos dice que cuando hablamos sobre teoría arqueológica, hablamos por lo menos sobre 4 cosas distintas. En primer lugar, hablamos sobre una posición teórica, o también podemos hablar sobre una teoría sustantiva, una teoría temática o una teoría de la observación. En general, podríamos definir como posición teórica todas esas teorías clásicas que hemos visto en los cursos de teorías 1 y 2. Posición teórica podríamos llamarlo o podríamos ejemplificarlo con, por ejemplo, la arqueología histórico-cultural, el evolucionismo unilineal,
No sé, ahorita no se me ocurre ninguna. La arqueología de corte más funcionalista, la arqueología post-procesualista, la arqueología procesualista, ecología cultural, etcétera, etcétera. Todas esas teorías clásicas que vimos en teorías antropológicas 1 y 2. Es decir, los enfoques teóricos generales, de carácter general, de carácter más amplio. Mientras que las otras categorías son teorías de carácter más, podríamos decirlo, específico, menos generales. La teoría sustantiva es usualmente una teoría que está inmersa o lo que hace es estudiar una fracción más específica de una posición teórica. Luego tenemos teorías temáticas que Gándara Vázquez nos dice son teorías que son todavía más específicas sobre algún fenómeno que se estudia. Mientras que, perdón, por último, tenemos lo que sería la teoría de la observación. ¿Qué es la teoría de la observación? Gándara Vázquez nos dice, es una teoría que tiene como mayor consenso a lo interno del gremio arqueológico y que por lo tanto es una teoría que es ampliamente aceptada. Y esta teoría se refiere más que todo a la teoría sobre cómo es que recolectamos y analizamos los datos. Es decir, la teoría, podríamos decirlo como teoría del método, en donde vamos a ver cómo es que se aplican las técnicas de recolección y cómo es que se aplican las técnicas de análisis de datos. Esto, en pocas y llanas palabras, es teoría sobre cómo aplicar el método arqueológico, que en el caso de la arqueobotánica sería teoría sobre cómo aplicar las técnicas en arqueobotánica, que esto lo vamos a ver, como les mencionaba, más que todo en la unidad 3. Entonces, en el curso vamos a ver por lo menos diferentes enfoques teóricos. En el caso de la lectura de Bonomo y compañía, vamos a estar viendo un poquito, vamos a poder hacer alusión un poquito a posiciones teóricas que son de corte más procesualista. Y también podemos ver ejemplificado teorías de carácter sustantivo y temático, como lo serían estas tres propuestas que nos mencionan los autores. Inclusive, como ustedes pudieron leer en el artículo, ellos mencionan estas tres propuestas a nivel teórico, que son propuestas para estudiar temas de subsistencia. No son temas que sean exclusivos de la arqueobotánica, como ya habíamos mencionado, pero sí son enfoques teóricos que pueden utilizarse para diseñar o para plantear investigaciones de corte arqueobotánico, e inclusive para diseñar investigaciones de corte etnobotánico, también podríamos pensarlo. Ok, en el caso de la ecología evolutiva del comportamiento humano va a tener cierta afinidad o mayor afinidad con planteamientos de carácter más procesualista, que en el caso de la arqueobotánica, vamos a ver en la unidad 4, pues tiene líneas, ¿cómo decirlo? Tiene tintes que van a recordar mucho a ciertos enfoques clásicos a nivel teórico de la arqueobotánica, como lo sería la llamada arqueobotánica del ecofacto por Morelhart y Morelhart en una publicación que vamos a leer al final del curso en la unidad 4. Mientras que los otros dos enfoques teóricos que ellos nos hablan van a ser más de carácter, podríamos decir, ellos no lo mencionan así porque en realidad no podríamos encapsularlos únicamente como procesualistas, postprocesualistas, perdón, pero sí tienen algunas ideas en común que comparten con posturas arqueológicas de carácter más postprocesualista y que, como ustedes van a ver, tienen afinidad teórica con otros enfoques más propios, enfoques teóricos más propios de la arqueobotánica, como la paleoetnobotánica social, que también vamos a ver en esta lectura de Morelhart y Morelhart al final del curso para la unidad 4. Ok. Y lo importante, vean, la lectura, lo importante de la lectura no es solo que se empapen con algunas ideas teóricas que pueden desarrollarse desde la arqueobotánica, sino que también reflexionen un poquito para el final del curso en la unidad 4 respecto a cómo hemos procedido a nivel teórico en la producción de investigaciones arqueobotánicas en Costa Rica. Ok. Aquí lo importante, digamos, voy a
Nada más para iniciar como usualmente lo hago. Como les mencionaba, hoy continuamos con unidad 2. El día de hoy quiero que enfaticemos en unas dudas que quedaron el lunes pasado respecto a las hipótesis y que está muy entrelazado respecto a de dónde surgen las preguntas de investigación. Entonces, si no abordo ese tema, porfa, me lo mencionan y lo vamos viendo. Y para la presentación de hoy vamos a utilizar materiales que ya había comentado a inicios de la semana, y también vamos a introducir o vamos a complementar con las lecturas del día de hoy, Petrucci y Tarragó del 2019 y esta de Mahani, Matthews y Vargas, trabajo que acaban de exponer, de presentar los compañeros en Costa Rica. Muy bien. Entonces, aquí lo importante ir viendo y tratando de responder un poquito de esto, de dónde surgen esas preguntas, como hemos estado comentando en la clase. Toda investigación nace y se dirige, se guía por una pregunta de investigación. ¿Cómo surge esa pregunta de investigación? Es una cuestión compleja, porque usualmente las preguntas de investigación no surgen a nivel de pregunta, sino surgen como a nivel de una inquietud sobre algún tema, digamos, tal vez que queremos desarrollar. Y a medida que nos vamos familiarizando con ese tema y a medida que vamos leyendo, profundizando más nuestra lectura sobre ese tema, podemos ir delimitando una pregunta de investigación. Aquí tal vez lo importante de visualizar y de entender respecto al rol de la teoría es que la teoría va a estar entrelazada con esta pregunta de investigación, porque como habíamos comentado, esa pregunta se va a nutrir de los vacíos de información sobre el tema que queremos investigar. Y ese vacío de información, ese conocimiento que tenemos respecto al tema que queremos investigar, se llama teoría. Entonces, como habíamos comentado, vamos a tomar la propuesta de Gándara Vázquez respecto a qué es teoría. Vamos a visualizarla como estas 4 categorías a nivel, digamos, teórico, en la que podemos estar hablando de posición teórica, teoría sustantiva, teoría temática, teoría de la observación. Podemos verlas ejemplificadas en la lectura de Bonomo y compañía, en el sentido de que, por ejemplo, vimos que hay posiciones teóricas. Ellos nos hablan sobre posturas más procesualistas y otras más postprocesualistas. Vimos un poquito de teoría sustantiva también ejemplificada en estas propuestas de la ecología evolutiva del comportamiento humano y sus respectivos modelos. También pudimos ver un poquito de teoría temática, y esta podríamos más que todo relacionarla o vincularla con esta postura teórica, digamos, esta perspectiva teórica de la arqueología de la alimentación, porque es una perspectiva teórica mucho más delimitada, mucho más específica que una posición teórica. Y respecto a la teoría de la observación, habíamos comentado que le íbamos a dejar por el momento ahí quietecita, porque la vamos a ver más que todo en la unidad 3, ya que teoría de la observación es lo que consideramos como ese consenso en el gremio respecto a las técnicas de recolección, técnicas de análisis de los datos en arqueología. Es decir, en pocas y llanas palabras, es la teoría sobre cómo aplicar el método arqueológico. Sí, la teoría sustantiva en general, digamos, déjame un momentito, en una escala de generalidad, donde en el escalafón más arriba está lo más general y en un escalafón más bajo está lo más específico, es decir, lo menos general. La teoría, la posición teórica sería la teoría más general, es decir, la teoría más amplia, la teoría más que abarca más temáticas teóricas, podríamos decirlo, o más conocimiento teórico, mejor, la que abarca más conocimiento teórico. Mientras que la teoría sustantiva es una teoría que es menos general y por lo tanto es una teoría más específica. Lo que digamos a nivel de teoría, digamos del rango de teoría que abarca temas mucho más específicos, temas más específicos que una posición teórica. Entonces, por ejemplo, una posición teórica en arqueología, como la arqueología procesual, o lo que podemos categorizar como arqueología procesual en ese amplio rango teórico,
ejemplos, digamos, que hemos visto en el curso de posiciones, perdón, de teorías, de posiciones teóricas que hemos mencionado, perdón, en otros cursos de teorías, uno de esos sería el procesualismo. A lo interno del procesualismo hay una diversidad, digamos, de temas que se estudian. Por ejemplo, se estudian temas a nivel de influencias del ambiente en los seres humanos. Eso es una perspectiva mucho más reducida o mucho más particular, digamos, de estudio. A esas perspectivas, digamos, o esos enfoques de estudio más reducidos o más particulares son los que podríamos llamar teorías sustantivas. Por ejemplo, estos modelos que nos hablaban Bonomo y compañía, respecto a amplitud de dieta, permanencia en parches, intensificación, etcétera, podríamos considerarlos una especie de teorías sustantivas, porque lo que están estudiando es una fracción, digamos, de lo que se estudiaría en una posición teórica. ¿Clara por ahí? Sí, todo claro, gracias. Ok, buenísimo. Y en el caso de la teoría temática sería todavía una teoría, abarcaría, digamos, un conocimiento teórico mucho más específico que una teoría sustantiva y definitivamente que una posición teórica. Mientras que en el caso de la teoría de la observación, podríamos decir que es una teoría todavía más específica, tal vez porque se dedica, o digamos, Gándara Vázquez la clasifica o la describe como, en pocas y llanas palabras, teoría de cómo aplicar el método arqueológico. Muy bien. Aquí tal vez lo relevante de ir entendiendo es que no importa, y como iniciamos la clase discutiendo, por eso yo les decía que la discusión del inicio de la clase, si bien no eran temas exactamente del curso, fue un buen ejemplo para el día de hoy. Porque como llegamos al consenso al inicio de la clase, no importa si es teoría de un tipo, no importa si es teoría del otro, etcétera. A fin de cuentas, una investigación lo que hace es estudiar una fracción del fenómeno, digamos, que estamos interesados en estudiar. Apenas lo que vamos a hacer es estudiar una pinceladita, yo qué sé, un pedacito de ese fenómeno, digamos, que queremos estudiar, y por lo tanto, reflejo de eso va a ser que si escogemos una teoría u otra, va a ser apenas una fracción, una pequeña, digamos, visualización respecto a esa, conocimiento teórico general que hay sobre ese fenómeno que estudiamos. Entonces, cuando hablamos de fenómeno, y si retomamos el caso, por ejemplo, de estudio de Bonomo y compañía, podríamos hablar de que un fenómeno de investigación que la arqueología ha tenido tradicionalmente hablando son los temas de subsistencia, como pudieron ustedes leer, y que estos temas de subsistencia se han estudiado desde inclusive enfoques teóricos tan iniciales como el evolucionismo unilineal, y que actualmente pues se han estudiado a partir de diferentes perspectivas. Una perspectiva más procesualista que una perspectiva más procesualista que la comentan más que todo para el caso de la ecología evolutiva del comportamiento humano. También tenemos perspectivas, podríamos decir, más post-procesualistas, que podríamos visualizarlas más desde las teorías que comenta sobre ecología histórica y arqueología de la alimentación. La teoría, en el caso, digamos, de lo que sería, digamos, el conocimiento que tenemos respecto a subsistencia o cómo es que se ha venido estudiando la subsistencia en arqueología, al menos para el caso suramericano que nos presentan Bonomo y compañía, se ha estudiado a partir de diferentes enfoques teóricos. El que ustedes decidan escoger, la verdad es que lo vamos a decir en estos términos, no importa, lo importante es estudiar, digamos, ok, perdón. Entonces, como les comentaba, lo importante es valorar, si van a escoger un enfoque teórico u otro, lo importante es valorar la solidez de ese enfoque teórico en el caso de estudio particular que ustedes estén desarrollando. Inclusive podrían escoger varios enfoques teóricos y van a valorar la solidez de todos esos enfoques teóricos en el caso de estudio particular que ustedes seleccionen. El punto aquí es, si quieren seleccionar muchos enfoques teóricos o pocos enfoques teóricos, va a depender mucho de la pregunta de investigación que tengan, de la amplitud
o de la delimitación de esa pregunta de estudio, y también depende mucho de los recursos con los que ustedes cuenten a nivel de tiempo y dinero, que siempre es una variable importante de considerar. Ok, aquí tal vez lo importante y de ir ejemplificando para que ustedes puedan desarrollar un poquito más esas habilidades de análisis de las investigaciones, por lo menos en el caso particular de la arqueobotánica, es ver cómo es que se origina, cómo es que se desenlaza todas esas etapas de la investigación. Y aquí vamos a retomar unas categorías que nos plantea Telles Infantes, que yo espero muchos estén familiarizados con el trabajo de Telles Infantes, porque es usualmente una lectura que se ve en en varios cursos de antropología. Pero si no, aquí vamos a refrescar los conceptos clave que yo espero vayan utilizando para lo que sería este curso. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, la pregunta es lo que va a orientar una investigación, y esa pregunta ciertamente va a estar vinculada con un enfoque teórico, o por lo menos con no con un enfoque teórico, sino con un conocimiento teórico respecto a lo que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, si nuestra pregunta va a ser subsistencia, retomemos aquí el caso de, por ejemplo, Mahani y compañía. Aquí ellas nos van mencionando que el tema que quieren estudiar, creo que todos estamos claros, es subsistencia. ¿Cómo lo estudian? Ellas no, digamos, no se posicionan en un enfoque teórico específico, ni nos dicen vamos a utilizar este enfoque teórico. Podemos asumir o inferir el enfoque teórico que ellas utilizan, número 1, por la fecha de la publicación, y número 2, por el tipo de producto que presentaron en su capítulo. Entonces, partamos de el acuerdo para esta clase de que ellas utilizaron un enfoque teórico propio de la ecología cultural, en donde, refrescando un poquito sobre ecología cultural, si están familiarizados con esa, si no están, perdón, familiarizados con esa perspectiva teórica, vayan y consulten los materiales de Julian Stewart, que es uno de los principales exponentes de este enfoque. De hecho, Bonomo y compañía mencionan un poquito los trabajos de Stewart y cómo fueron abriendo campo para lo que serían los estudios de subsistencia, digamos, en arqueología. Entonces, uno de los principales planteamientos teóricos de la ecología cultural es estudiar la relación entre explotación, tecnologías de producción y ambiente. Y eso podemos verlo, digamos, eso sería el planteamiento teórico. Es decir, eso sería una de las ideas principales de la ecología cultural. Ok, aquí para poder ir analizando cómo, si hay una vinculación entre cada una de las etapas de la investigación, por lo menos del caso estudio de Mahani, vamos a ir utilizando esa propuesta, como les mencionaba, uno de los conceptos claves que Telles Infantes nos comenta en su trabajo. Entonces, aquí, antes de ver eso, noten que hay una línea, podríamos decir, que va a evidenciar las etapas de una investigación. En primer lugar, vamos a tener la pregunta, luego vamos a tener la teoría, la cual la vamos a estudiar a partir de tres conceptos principales. Número 1, la unidad de análisis. Número 2, la unidad de estudio. Y número 3, la unidad de observación. Luego de eso, vamos a ver el método, los resultados y la discusión. Entonces, en el caso de la pregunta, o del objetivo más bien que Mahani y compañía se plantearon, era estudiar la subsistencia, que podemos ver tiene una vinculación teórica con posiblemente la ecología cultural, ya que la ecología cultural se plantea estudiar la relación entre explotación, tecnologías de producción y ambiente. Y si retomamos, que ustedes me dicen, profesora, pero yo qué sé qué significa subsistencia, retomemos el concepto de subsistencia que plantean Bonomo y compañía. Si ustedes fueron un poco curiosillos, aquí Bonomo y compañía en capítulos previos definen qué es subsistencia. Aquí, por ejemplo, bueno, ellos discuten mucho más qué es subsistencia, ¿verdad? Aquí en estas páginas 15,
16. Ellos van definiendo un poquito esto, pero para llegar a un acuerdo sobre qué es subsistencia, veámoslo como una forma de asegurar los recursos alimentarios por parte de las personas del pasado. Lo cual está entonces, digamos, relacionado con, bueno, aquí podríamos mejor verlo para que ustedes no suman nada que no esté, lo cual podría estar relacionado también con todas esas técnicas técnicas de producción de alimentos y técnicas de explotación del ambiente para asegurar esos recursos alimenticios. Que todo esto, como les dije, si quieren profundizar en estas paginitas 15 y 16, pueden verlo un poquito más, idealmente en todo el capítulo 1 de Bonomo y compañía. Entonces, partiendo de esos supuestos, noten que el objetivo de investigación de Mahan y compañía ya de por sí nos está refiriendo a una perspectiva teórica. Y en este caso la vamos a llamar ecología cultural. Noten que dentro de los principios de la ecología cultural está el estudio de relación entre explotación, tecnologías de producción y el ambiente. Entonces, ahora para ver, digamos, si la investigación de Mahan y compañía es compatible con esas línea teórica que se plantea en la pregunta, vamos a analizar la unidad de análisis que posiblemente las investigadoras utilizaron. Por unidad de análisis entiéndanse los conceptos claves, podríamos decir, de una teoría. Entonces, por ejemplo, ¿qué concepto clave de este planteamiento teórico vamos a ver en la lectura de Mahan y compañía? Bueno, según Stewart y la ecología cultural, como les mencionaba, van a estudiar la relación entre explotación, tecnologías, producción y ambiente. Palabras claves de este planteamiento teórico, pues podemos tener explotación y tecnologías de producción. Noten aquí que podemos inferir estos conceptos claves en el trabajo de Mahan y compañía. Ellos nos hablan sobre dos categorías principales en las que clasificaron los taxones identificados. Número 1, en cultivos, que ya de por sí nos habla, implícitamente nos habla sobre técnicas de producción, es decir, los cultivos requieren de agricultura. Son plantas que han sido domesticadas y que por lo tanto dependen de la actividad humana para reproducirse. Tecnología 1, agricultura. Luego tenemos otra categoría en la que clasificaron los taxones y eso es la recolección. Y nos habla, con la recolección estamos de por sí viendo una segunda tipo de tecnología y también de técnica de explotación que sería recolectar las prácticas de recolección de plantas usualmente de carácter silvestre, es decir, plantas que no han sido modificadas o que no dependen de la actividad humana para su reproducción. Entonces, ya, desde aquí ya podemos ir viendo inclusive cuáles eran las condiciones ambientales a nivel de vegetación de la zona de estudio. Estamos hablando de que hay presencia de plantas domesticadas y que hay plantas silvestres. Ok, hasta acá, todos vamos en la misma línea. Entonces, noten una vez más que sí hay una vinculación entre lo que sería la unidad de análisis, que es este concepto clave, que viene ya desde la teoría y que no es una cuestión antojadiza. Todo eso quedó claro en el objetivo que Mahan y compañía se plantearon. Perdón, esto va a secar. En el objetivo que Mahan y compañía se plantearon, que era entender la subsistencia de los grupos sociales que estaban habitando la zona de Arenal. Noten aquí que esa unidad de análisis, que es de carácter teórico, que se desprende de un planteamiento teórico que está en relación con una pregunta inicial que está orientando la investigación, ya se me olvidó qué es lo que iba a decir. Ok, noten que, que hay una vinculación clara entre unidad de análisis y pregunta, es decir, una vinculación clara entre teoría por el momento, o una parte de la teoría y la pregunta que se plantearon inicialmente. Ahora vemos también que hay consideraciones respecto a teóricas a la unidad de estudio. Y por unidad de estudio entiéndase, como sinónimo podríamos decirlo del contexto, pero el contexto se debe entender como algo amplio en el sentido de que no refiere solo a un lugar geográfico, sino que refiere a una amplia variedad, a una amplia
a un amplio espectro de variables respecto al contexto. Llámese contexto como algo en donde intervienen variables no solo geográficas, es decir, espaciales, sino también temporales, sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es el conjunto de todas estas variables. Entonces, respecto a la unidad de estudio, noten aquí que ellas nos van mencionando que bueno, que es en Arenal. Entonces ya en Arenal podemos decir, bueno, Arenal se ubica en esta parte de Costa Rica y en Arenal hay ciertas consideraciones respecto, por ejemplo, y todo desde una perspectiva arqueológica, ¿verdad? En Arenal tenemos estas consideraciones respecto a la arqueología, tenemos investigaciones arqueológicas previas a esto, sí o no, hay que razonarlo. Tenemos estas consideraciones también a nivel temporal, que sabemos sobre el tiempo de ocupación que había en el área de estudio que tenían ellas. Bueno, como los compañeros comentaron, tenemos ocupación humana desde Tronadora hasta Tilarán, es decir, Tronadora creo que temporalmente hablando es desde, ok, se cayó la licuadora. Tronadora es temporalmente hablando desde 1500 antes de Cristo, creo, más o menos. Sí, como 1500 antes de Cristo. Y Tilarán finaliza en el 1500 después de Cristo. Entonces tenemos una ocupación humana amplia en este territorio. Tenemos un contexto ecológico moderno y antiguo. Ciertamente sabemos que hubo estudios previos, es decir, tenemos un conocimiento más o menos no, tenemos un conocimiento mínimo por lo menos respecto a las plantas antiguas que pudieron haber, porque ya Matthews había hecho algunas flotaciones y algunas identificaciones preliminares en el área de estudio. Por lo tanto tenemos consideraciones tenemos un conocimiento respecto a qué se sabe a nivel arqueobotánico en esta zona de estudio. ¿Por qué esto es importante y por qué esto es teoría? Porque es conocimiento respecto a la zona que queremos investigar. Y estas son consideraciones importantísimas, porque lo que nos van a decir es el potencial de la investigación y las posibilidades de que esta investigación sea viable de realizar. ¿Por qué? Porque si yo estoy, dependiendo de la pregunta que yo planteé, quizás requiero una temporalidad específica o no. Entonces tengo que buscar un sitio que tenga la temporalidad que yo estoy necesitando. Si yo estoy planteando una investigación arqueobotánica, tengo información sobre investigaciones arqueobotánicas exitosas en la zona. ¿Qué tal si sí se han hecho investigaciones arqueobotánicas, pero ninguna ha podido ser exitosa? ¿Por qué? Porque hay variables a nivel, digamos, de este espacio geográfico, variables a nivel geológicas posiblemente, variables a nivel, acabo de olvidar esto, de la condición de los suelos, que hacen que la preservación de las semillas, por ejemplo, sea mala. Entonces, si no tomamos en consideración esas variables, nuestra investigación va a tener poco potencial o poca viabilidad de poder realizarse, porque es un área donde no es posible aplicar el estudio que nosotros queremos realizar. Por lo tanto, la importancia de esta, digamos, unidad de análisis, esta unidad de estudio es ver, valorar qué conocemos particularmente sobre la zona que queremos estudiar y ver si tiene alguna relación respecto a la pregunta que queremos aplicar. Y aquí podríamos ponerle, digamos, homologar esta unidad de análisis como ese conocimiento que tenemos sobre los antecedentes. Por eso, retomando un poquito de lo que veníamos hablando el lunes pasado, había una pregunta de un compañero que decía, bueno, profesor, yo tengo que visitar el sitio antes de la zona de estudio, antes de poder aplicar una investigación. Sí, claro, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay que considerar y visualizar no solo a nivel bibliográfico estas variables sobre mi zona de estudio, sino que yo tengo que ir y comprobar si todavía estas variables se mantienen, si hay más variables que debo considerar y por lo tanto mantener una vinculación más, aquí voy a borrar un poquito porque ya hay muchas líneas que pueden enredar, y tener todavía una vinculación mucho más clara entre lo que sería mi pregunta y la teoría, es decir, el conocimiento que yo tengo sobre el fenómeno que estoy estudiando y en este caso en particular,
el conocimiento que yo tengo sobre el área en donde voy a desarrollar mi investigación. Y noten que todas estas consideraciones nos van a llevar no solo la unidad, no solo nuestra pregunta, sino también la unidad de análisis y la unidad de estudio nos van a ayudar a delimitar cuál es la unidad de observación, es decir, qué es lo que yo voy a ver. Literalmente, cuando ustedes piensen en unidad de observación, piensen en lo que voy a ver con mis ojitos, con los ojos. Literalmente eso es. Unidad de observación es lo observable, lo visible de un evento que estoy investigando. Es decir, ¿qué puedo ver yo con mis ojitos respecto a la pregunta que yo estoy estudiando? Entonces, aquí qué es lo importante a nivel arqueobotánico, que si nosotros no tomamos en consideración el contexto en donde estamos investigando, no podemos tener claro qué es lo que vamos a observar. ¿Por qué? Porque en arqueobotánica hay dos tipos de unidades de observación, podríamos decir. Unidades de observación micro y unidades de observación macro. Aquí voy a bajar un poquito para que veamos. Las unidades de observación, digamos, bueno, hay tres, pero principalmente van a ver más estas dos. Tenemos unidades de observación a nivel macro, es decir, las que se pueden registrar a simple vista, como los restos carpológicos, es decir, semillas, frutos, tejidos, partes de plantas, etc. Y también tenemos restos antracológicos, es decir, las maderas. Luego tenemos los restos micro, es decir, los restos que no se ven a simple vista y que por lo tanto requieren de equipos como microscopios. Entonces, dentro de estas categorías tenemos lo que serían el polen, los fitolitos y los almidones. También tenemos una categoría adicional que usualmente me gusta agregar, que sería la categoría de residuos, que en este caso es una categoría que nos va a hablar sobre las trazas o los residuos químicos de ciertas plantas. En este caso tenemos isótopos estables e inclusive ADN. En el caso de la lectura de Mahani y compañía, ¿cuáles restos creen, cuáles indicadores registraron ellas? O no registraron, ¿cuáles indicadores comentan ellas en su capítulo? Ellas mencionan estudios a nivel de isótopos y también a nivel de fitolitos. Inclusive yo creo que tal vez también mencionan, ay, se me tocó la computadora, creo que mencionan también los de polen, porque el proyecto prehistórico Arenal hizo arqueobotánica, estudios arqueobotánicos a nivel de tres restos, a nivel de 3 unidades de observación o de 3 indicadores, semillas y maderas, como ustedes pudieron ver en el capítulo de Mahani y compañía. También hizo polen y también hizo fitolitos. Pero como estos son restos micro y ese no es el espectro del curso, no los leímos estos capítulos. Y también hicieron estudios de isótopos estables. Entonces, en el caso del proyecto histórico, prehistórico Arenal, ellos utilizaron una amplia número, podríamos decir, de unidades de observación. En el caso de la vinculación o la relación entre cada una de las etapas de la investigación y que veníamos ejemplificando con Mahani y compañía, nos habíamos quedado en esta parte de la unidad de observación, que habíamos quedado que es lo observable de un evento, que en el caso de la arqueobotánica tenemos por lo menos 3 unidades de observación, macro, micro y los residuos. Inclusive podríamos ejemplificar esto de manera un poquito más visual con el caso del maíz, que el maíz es una planta maravillosa para la arqueología, no solo porque es un buen indicador de actividades antrópicas en el pasado, sino porque es una de esas matitas que preserva todos y cada uno de sus indicadores, de estos indicadores que les menciono, cosa que no pasa siempre con todas las plantas. Por eso es importante tener muy, muy claro cuál es nuestra unidad de estudio, porque dependiendo del tema que queramos, tenemos que saber cuáles son los indicadores que requerimos para investigar. Por ejemplo, aquí vamos a devolvernos un poquito, tal vez solo para mencionar rápidamente a estos otros enfoques teóricos que pudimos ver en Mahani, en Bonomo y compañía. Por ejemplo, si queremos estudiar amplitud de dieta o permanencia en parches, o temáticas, por ejemplo, de procesadores y viajeros, o como Mahani y compañía lo hicieron, una diferenciación entre plantas domesticadas y plantas silvestres. No todas las plantas domesticadas van a preservar todos los indicadores arqueobotánicos, ni todas las plantas silvestres van a conservar todos los indicadores arqueobotánicos. Por lo tanto,
Dependiendo del tipo de pregunta que tengamos, por ejemplo, si queremos estudiar plantas silvestres o domesticadas o ambas, tenemos que considerar cuáles son las mejores unidades de observación, es decir, los mejores indicadores arqueobotánicos. Entonces, por ejemplo, en el caso del maíz es una planta espectacular, como les mencionaba, porque preserva todos los tipos de indicadores, preserva identificadores micro a nivel de, aquí este lápiz, ok, a nivel de polen, por ejemplo. Ok, aquí a nivel de polen, no sé por qué no me quiere dejar rayar, pero bueno, a nivel de polen, por ejemplo, el maíz preserva, y podemos diferenciar taxonómicamente hablando, el maíz inclusive, perdón, entonces, como les decía, es importante tomar en consideración la unidad de estudio para saber no solo la unidad de estudio, sino nuestra unidad de análisis y consecuentemente o inevitablemente nuestra pregunta de investigación, porque todo va a estar vinculado. Entonces, en el caso del maíz, como les decía, es una planta que preserva casi todos los tipos de indicadores arqueobotánicos. Preserva, por ejemplo, preserva todos los indicadores arqueobotánicos y en el caso del maíz podemos pues identificarla a nivel de especie. Y dependiendo del indicador podríamos tener inclusive mucho más detalle en la clasificación taxonómica, inclusive a nivel de variedades de maíz. Entonces, por ejemplo, con el polen podemos identificar el maíz, la especie de maíz. El polen es un indicador micro, como les había comentado. También podemos identificar fitolitos. Por ejemplo, aquí estarían los fitolitos. Qué raro. Me hizo falta una. Ah, no, aquí están. Tenemos en el caso del maíz, podemos identificar los fitolitos. Puede ser de una hoja o puede ser, por ejemplo, fitolitos a nivel de el fruto del maíz. También podemos identificarlo a nivel micro a partir de almidones, usualmente de los granos del maíz. Y también podemos identificarlo a nivel macro. Por ejemplo, podemos identificarlo a nivel de su fruto o a nivel de sus granos. Inclusive, como ustedes pudieron leer en la de Petrucci y Tarragó, estudios hechos, realizados por Rafael, también en el área suramericana, en Argentina, si mal no recuerdo, la investigación de esta investigación, el estudio de esta investigadora, permitió identificar variedades de maíz a partir de restos macrobotánicos, es decir, a partir de los frutos del elote, principalmente, y también pues registró granitos de maíz. Ok, entonces, tomando en consideración esto y sabiendo las condiciones de la unidad de estudio, podemos definir si lo mejor que podemos seleccionar es indicadores micro o indicadores macro. En el caso de Mahani y compañía, ellos decidieron seleccionar indicadores macro, porque como ustedes pudieron ver en la lectura, o como los compañeros lo presentaron, pues ya Matthews había hecho flotaciones previas o preliminares en el sitio para poder identificar, ver el potencial de recuperar restos macrobotánicos. Entonces, esto pues permitió, digamos, afinar el hecho de poder identificar indicadores macro, pero también el proyecto prehistórico Arenal pues utilizó indicadores micro que en el caso de esta ocasión pues no leímos. ¿Queda clara toda esta vinculación, digamos, a nivel de pregunta y teoría? Y que ciertamente ya, gracias a la exposición de los compañeros, nos queda claro también los resultados, porque vemos que los taxones que ellos identifican son taxones relacionados con diferentes tecnologías de producción y diferentes técnicas de producción, taxones silvestres o taxones nativos que llaman ellos, relacionados con prácticas de recolección, y taxones domesticados, es decir, relacionados con prácticas de agricultura, podríamos inferir. Gracias. Ok, respecto a las hipótesis. Si ustedes leen ese libro de Telles Infantes, esos primeros capítulo 1, 2 o 3, creo que es, o el capítulo 2, creo que es, ahorita no preciso, ella nos comenta más o menos qué son, más o menos no, ella nos comenta qué son las hipótesis. Y Telles Infantes define hipótesis como una especie de predicción,
pero no es una predicción, digamos así como adivinatoria, de esas con bolitas de cristal, etcétera, ni no es una predicción azarosa, es una predicción que se desprende de la teoría. ¿Y a qué me refiero con que no es azarosa y que se desprende de la teoría? Es decir, no es una idea, no es una iluminación divina que tuvimos un día y nos dijimos, esto es una hipótesis. Es una construcción a partir de la teoría que se vuelve predicción. Es decir, es un posible escenario en el que podrían presentarse nuestros datos. Ese posible escenario vamos a analizarlo y contrarrestarlo con los datos que recuperamos. Si los datos que recuperamos corresponden al escenario que planteamos, bueno, entonces en el caso particular de la investigación que estamos desarrollando, la teoría digamos, mantiene un planteamiento sólido respecto a lo que conocemos sobre ese fenómeno. Si nuestros datos son distintos al escenario que inicialmente planteamos, bueno, deberíamos repensar entonces lo que sabemos sobre ese fenómeno que estamos estudiando, por lo menos para el caso particular que tenemos. Entonces, aquí lo que quiero mencionar es que, número uno, hay diferentes tipos de investigación. Hay investigaciones exploratorias, hay investigaciones descriptivas y hay investigaciones explicativas. Las investigaciones exploratorias, descriptivas, son investigaciones, ¿cómo decirlo? Que se caracterizan por ser como estudios, por decirlo así, preliminares. Es decir, son investigaciones que usualmente son una antesala a las investigaciones de carácter explicativo. Y la cuestión de esto, de lo importante entender, es que no todos los tipos de investigación requieren de una hipótesis, o no todas las investigaciones van a llevar una hipótesis. Por ejemplo, vimos el caso de Mahani y compañía. Ellas no utilizan hipótesis. En el caso de Petrucci y Tarragó, ellas utilizan la palabra hipótesis, pero ellas no evaluaron una hipótesis para su trabajo. Y está bien, no hay problema. Si una investigación no tiene hipótesis, no es sinónimo de una investigación mala, ni es sinónimo de una investigación deficiente. Es sinónimo de que el tipo de investigación que estamos realizando, número uno, no corresponde a un método hipotético deductivo, y número dos, no corresponde también a una investigación de tipo explicativa. Y está bien, porque dependiendo del conocimiento que nosotras queramos tener, a veces podemos o no podemos aplicar investigaciones explicativas o investigaciones más exploratorias o descriptivas. Entonces, el punto aquí, el número uno, es que no toda investigación debe tener hipótesis. Si fueran a desarrollar una investigación con hipótesis, va a ser una investigación de carácter más explicativo, usualmente. Y por lo tanto, es una, la hipótesis se construye a partir de la teoría. Aquí vamos a ver, y una vez más, pensemos hipótesis como predicción. Entonces, aquí voy a retomar para ejemplificar un poquito más y responder la pregunta de la clase pasada que el compañero hizo. Aquí vamos a ejemplificar un poquito con esta propuesta teórica, que nos plantean Bonomo y compañía respecto a la aproximación teórica de la ecología evolutiva del comportamiento humano. Recuerden que ellos nos hablan sobre diferentes modelos al interno de la ecología del comportamiento humano, y dentro de esos nos hablan sobre la intensificación, el modelo de intensificación, en donde los autores comentan que la intensificación a nivel teórico, el planteamiento teórico, la idea principal detrás de este modelo, es que la intensificación se entiende como un proceso en el que se van a obtener más recursos en una unidad espacio-temporal determinada. Es decir, la intensificación es el aumento de la productividad. La intensificación puede entenderse de dos formas. Número uno, como la diversificación de la producción, es decir, tener una mayor variedad de productos. O número dos, la intensificación de la producción, es decir, tener un producto y sobreproducirlo, por decirlo así. Para retomarlo, voy a mencionar qué es intensificación o cómo se está entendiendo intensificación por Bonomo y compañía. Bonomo y compañía están definiendo intensificación en pocas y llanas palabras como el aumento de la productividad de un recurso. En el caso hipotético, bueno, no usemos esa palabra. Imaginemos que ustedes son agricultores.
y ustedes tienen una parcela. Bonomo y compañía nos dicen, bueno, para poder intensificar la producción de esa parcela hay dos opciones. Número uno, pueden diversificarla, es decir, tener una amplia variedad de recursos, maíz, frijoles, papa, yuca, camote, etcétera, y producir mucho de todos esos productos. El segundo escenario sería hacer un aumento de la productividad mediante la intensificación de un recurso, es decir, seleccionar un número restringido tal vez de plantas, una o dos, un número restringido de recursos, uno o dos recursos, y incrementar la producción de ese recurso. Es decir, que en mi parcela decido sembrar solo maíz y lo que hago es que voy a aumentar la producción de ese maíz porque solo voy a sembrar maíz y ya no me van a quitar espacio otras plantas para poder sembrar el maíz. Entonces, ¿cómo podemos saber yo si aumentó la producción en épocas prehispánicas? ¿Cómo puedo saber yo si aumentó la producción, ya sea por diversificación de la producción o por intensificación de la producción? Bueno, vamos a poner a prueba estos dos escenarios. Noten aquí que estos son hipótesis. Perdón. Estos son hipótesis, es decir, son dos posibles escenarios de cómo se presentarían mis datos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una predicción. Que en primer lugar, mis datos, opción A, mis resultados puede ser que muestren una amplia variedad de taxones, en donde yo veo que se produce mucho de cada uno de esos taxones. Mi escenario 2 es que yo vea que veo una cantidad sobresaliente de un solo taxón y por lo tanto estoy visualizando la intensificación de un recurso en la producción. Bajo este panorama, yo voy, escalo, recupero mis datos, etcétera, y lo que empiezo a ver es, bueno, registré frijoles, registré maíz y registré ayotes. Veo que los frijoles, el maíz y los ayotes todos están produciendo en cantidades, todos tienen un registro similar. De frijoles recuperé 20 frijolitos, de ayotes 20 y de maíz 20. Todos están en abundancias similares, por lo tanto, pareciera que ese escenario podría ser diversificación de la producción. Pero otro posible escenario sería la intensificación, es decir, yo recolecté solo semillas de maíz y por lo tanto veo, yo recolecté semillas de maíz, frijol, yuca, ayotes, etcétera, pero veo que en comparación con el resto de los taxones, el maíz es el más abundante por mucho. Entonces aquí estoy viendo más bien este escenario. La cuestión es que estos dos planteamientos teóricos son predicciones respecto a cómo se pueden comportar mis datos y lo importante es evaluar, contrarrestar. Aquí nos vamos a devolver a esta etapa, esta parte de la presentación para ver las etapas de una investigación y aquí lo importante es que yo contrarreste los datos respecto a la teoría que yo tenía. Si es intensificación de la producción o si es diversificación de la producción. Eso solo lo voy a poder saber una vez que yo obtenga mis datos y los analice. Y por eso, digamos, en este tipo de investigaciones, cuando nos hablan sobre hipótesis, usualmente nos hablan de que son una especie de predicciones. Nos advierten cuál sería el comportamiento de los datos. Y dependiendo de ese comportamiento de los datos, yo voy a decir, bueno, sí, el conocimiento que tenemos sobre la intensificación de la producción, en el caso particular que yo estoy estudiando, es este o es este. O hasta el momento ninguno de mis datos corresponde a ninguno de los escenarios. Tenemos que pensar en otra aproximación teórica. Porque usualmente para poder desarrollar una investigación explicativa tenemos necesariamente que debemos tener por lo menos un bagaje, un corpus, digamos, de conocimiento amplio respecto a la zona que tenemos que estudiar, porque hay ciertas variables que debemos considerar, ciertas variables a nivel de unidad de estudio, para saber si ahí se conservan los restos que ocupamos, para saber si ahí, digamos, qué se conoce sobre las plantas que había en el pasado en esa zona, etcétera, etcétera. Hay varias condiciones, digamos, que deben darse o cumplirse para idealmente yo aplicar una investigación de carácter más explicativo.
Por eso, usualmente, al menos en la arqueología costarricense, vamos a encontrar muchas más investigaciones de carácter descriptivo o exploratorio, porque usualmente son investigaciones, las primeras investigaciones que se hacen en cierto lugar. Entonces, son apenas el primer esfuerzo por recuperar información de esas zonas y usualmente a veces es difícil aplicar investigaciones un poco más explicativas, pero también depende de los intereses de la persona que investiga.